Qué divino es Speak in English. Listo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir con este ciclo de seminarios. Hoy le toca presentar sobre su trabajo de tesis doctoral a Franco Emilio. Él es ingeniero agrónomo, egresó de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y tiene una beca de CONICET para realizar su doctorado desde abril del año pasado. Así que bueno, le damos la bienvenida a Franco. La idea del seminario es que él exponga en una primera instancia y después se va a abrir un momento de discusión o de consultas, como para no interrumpir al seminarista. Así que bueno, le damos la palabra a Franco. Bienvenidos a todos y por favor silencien los micrófonos. Franco. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el título de la presentación, Spoptera cosmioide, plaga emergente de la soja. Ahí más o menos, bueno, yo puse, digamos, por si no me presentaban, puse yo mi presentación, pero yo estoy trabajando en la sección Zoología Agrícola, ahí el jefe es Gerardo Gastamisa, y esta beca, digamos, este trabajo está, digamos, enmarcado dentro de lo que sería el programa GRZ1, que consiste en las plagas no blancos de la tecnología BT. Eso ya se entenderá después de a qué se refiere. El equipo de trabajo, digamos, donde yo estoy inserto, es la doctora María Gabriela Murúa, que es mi directora, el ingeniero Augusto Casmus, que es como el referente de campo, de los trabajos de campo, el señor Alejandro Vera, que es el que está, digamos, en el laboratorio, y tenemos 3 colaboradores permanentes, que son la señora Mirta del Carmen Urueña, el señor Emanuel Cejas Marchi, y el señor Daniel Villafaña. Ese es el equipo de trabajo. El título del plan de beca, con el que se presentó el plan de beca, el plan de doctorado, es Daño económico y bioecología de Spoptera cosmiodes, Lepidoptera noctuide, plaga emergente en el cultivo de la soja en el noroeste argentino. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto, Franco. Bueno, ahí entre paréntesis se pone Lepidoptera noctuida por ahí, porque bueno, Lepidoptera es el orden insecto y noctuida la familia. No sé qué pasó ahí, perdón. ¿Qué pasó con eso? Perdón. Argentina, bueno, es el tercer productor se supone que salían los mapitas y ya está. Argentina es el tercer productor de soja digamos, en el mundo, es el tercer productor de soja en importancia por volúmenes producidos, después de Estados Unidos y Brasil, que van, digamos, ambos a la par. Así que es un cultivo muy importante para nosotros. Por eso, digamos, que se está trabajando en esto. Como ustedes saben, en el 2012 se aprobó acá en Argentina para el cultivo de la soja que se llama Intacta RR2 Pro, que incorporó, digamos, el gen CRI, que está encargado de codificar las proteínas Cristal con cualidad insecticida proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis, ¿no? Eso en Brasil, digamos, se aprobó para el cultivo en el 2009, acá en Argentina se aprueba en el 2012. Acá tenemos un poco, digamos, la soja intacta RR2, la soja llamada soja BT. ¿Cuál es el espectro de acción? Las que están en verde son las especies que son controladas por la tecnología. Las que están en rojo son las que no son controladas, no son blancos. Y las que están en amarillo, digamos que son blancos, pero tienen ciertas características de resistencia o tolerancia. Entonces, les pega, pero no las reduce 100%, ¿no? Y acá es donde aparece la plaga Spoptera cosmiodes. Ahí está con rojo oruga negra, y la otra es Spodoptera eridania, también, que es no blanco de la tecnología. Y bueno, ahí está Spodoptera frugiperda también, que se la ve en amarillo, porque, bueno, tiene tolerancia. Algo le pega a la tecnología, pero una especie tolerante. Y va desarrollando resistencias
cada vez más. La Spodoptera cosmioide, ahí está el nombre común, oruga del yuyo colorado. Yo también le he visto en una bibliografía como oruga de la solanácea, un nombre que me parece que es apropiado porque en estudios, digamos, de preferencia se ha visto que ataca especies hortícolas de esa familia. En inglés se llama Black Army Worm, la oruga negra, por eso recién creo que se la presenta como oruga negra, pero bueno, acá más se la conoce como oruga del yuyo colorado. Oruga negra también es apropiado porque generalmente son bien oscuras, ya le voy a mostrar una foto. Es una especie que está restringida a Sudamérica, no se la encuentra en América del Norte, tiene una preferencia por las leguminosas, en estudios, digamos, de consumo, de preferencia y de desarrollo, se ha visto que no se desarrolla en las gramíneas, no se desarrolla bien, salvo reporte que ha habido en Brasil, donde sí ha atacado una plantación de maíz, pero se cree que ha sido porque ya estaban grandes las orugas y se quedaron sin reservorio alimenticio, o sea que es un caso muy particular. La característica, digamos así, sobresaliente de esta especie es que tiene un consumo mucho mayor que otras defoliadoras. El doble en realidad consume en su, en su, en su periodo larval. Las defoliadoras en general están consumiendo 150 centímetros cuadrados, esta llega a consumir hasta 300 centímetros cuadrados. O sea que estamos hablando del doble de consumo. Y además tiene la capacidad de consumir vainas, lo que es también muy preocupante porque puede pegar directamente en los rendimientos. ¿Sí? No ataca gramíneas generalmente, salvo un reporte que yo he visto y por ahí excepciones. Tiene cierta preferencia por hortícola, aunque no está mencionado hoy en día como plaga acá. Y bueno, lo más importante es que no es blanco de la tecnología BT, al igual que Spodoptera eridania. Ahí se ve una foto de esta oruga. Esa foto me la mandó un productor de Chaco, está comiendo una hoja de algodón, algodón BT, ese algodón es BT, se ve que no le ha hecho nada, y alcanza ese tamaño gigantesco, y bueno, come los capullos, y hasta las flores del algodón. Ahí se ve lo característico de esta especie, más que el color, digamos, que es propiamente o grisáceo o amarronado oscuro, pero se ven esas dos líneas naranjas con una sucesión de puntos. Eso es lo característico de la especie. Arriba a la izquierda está, digamos, una foto de acá del laboratorio de una Spodoptera cosmioide. Ahí se ve la línea naranja, se la ve insinuada con la sucesión de puntos y generalmente se la confunde con esta otra de abajo, a la derecha, que es Spodoptera eridania. Pero ahí claramente se ve la diferencia porque Spodoptera eridania, en vez de tener una sucesión de puntos blancos, tiene una línea blanca directamente en ese lugar y se nota la diferencia de color. Eridania es medio verdosa, medio azulada. En cambio la cosmioide es más bien amarronada o negra. Pero la Spodoptera ahí se ve claramente la diferencia de color, ¿no? Esta foto de abajo a la derecha me la mandó un productor de acá del norte, de Salta, de la zona de JB González, y justamente él me preguntaba, me decía, tengo un problema con la Spodoptera cosmioide, y me mandó esta foto, digamos. O sea, que es frecuente que los productores confundan una especie con la otra. La hipótesis de mi trabajo es que la presencia de Spodoptera cosmioides pone en riesgo al cultivo de soja en la región, esa es la hipótesis, por lo cual mediante la estimación del daño y conocimiento de parámetros biológicos, toxicológicos y de los enemigos naturales, se pueden aportar herramientas básicas que posibiliten su manejo en un escenario de soja BT. ¿Sí? Tenemos, digamos, antecedentes sociales para formular esta hipótesis, ¿sí? Que son básicamente los reportes de productores y las evaluaciones fitosanitarias que demuestran que, perdón, eso no sé por qué se puso así, algún error de animación, que se nota que desde que se implementó la soja BT acá en el país, desde que se aprueba hasta la actualidad, primero,
va aumentando la superficie cultivada con soja BT y va y se ve incremento todos los años de esta especie, cada vez mayores niveles de infestación año a año. Por eso es que nos aventuramos a decir con esta hipótesis de que va a ser un riesgo, ¿no? Además, si uno se pone a pensar, digamos, eso ya entrando en antecedentes científicos, se sabe que al despejarse un nicho ecológico como es, digamos, el espacio de las defoliadoras, como la BT, digamos, ataca todas las defoliadoras, deja vacío ese nicho ecológico y justo, bueno, esta Spodoptera queda libre para ocupar ese espacio, entonces es de esperarse que esto que se está viendo en las evaluaciones fitosanitarias, que cada año incrementa la cantidad de infestación de esta especie, ¿sí? Encima es una especie que aparece en periodos críticos, o sea, estamos hablando del periodo de floración, ¿no? En adelante. Este, eh, algunos antecedentes científicos, características propias del género Spodoptera que suman al hecho de pensar esta hipótesis, es que el género Spodoptera son especies muy migratorias, tienen capacidad de vuelo, se dispersan mucho, son polífagas, se alimentan de todo, eh, son muy voraces, tienen alto potencial biótico, y un desarrollo rápido de resistencia a insecticidas. Todo esto está relacionado, ¿verdad? Para que fácilmente se desarrollen resistencia a insecticidas, a tecnologías, todo, ¿no? Entonces es un género complicado. Y eso ya se ve, digamos, con la frugiper del maíz. Y bueno, lo que ya había mencionado, característica propia de la especie, que consume un consumo mucho mayor que otras defoliadoras, ¿sí? Hasta 290 centímetros cuadrados de hoja, que es el doble de lo que consume otra especie. Y además la capacidad de consumir vainas. Digamos, para responder esta hipótesis, nos planteamos este objetivo: ¿sí? Evaluar el potencial de daño, caracterizar biológica y toxicológicamente a las poblaciones de Spodoptera cosmioides, a fin de aportar herramientas básicas que posibiliten su manejo integrado en el cultivo de soja, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el objetivo del trabajo es establecer ciertas bases, más bien, ¿no? Ciertas bases para su posterior manejo. Acá están un poco los objetivos específicos, no están detallados, porque más que nada los puse, digamos, para tener una idea de cuáles son los objetivos. El primer objetivo es evaluar la fluctuación poblacional, o sea, en el campo ver cuándo aparece, en qué estadio fenológico, en qué época del año y hasta cuándo está presente y en qué niveles. El segundo es ajustar la función de daño, que eso es, digamos, establecer una relación número de larvas, daño foliar, repercusión en rendimientos. Hacer una función de eso, digamos, relacionando esos parámetros. El tercero es caracterizar los parámetros biológicos y reproductivos de las poblaciones. Bueno, estudios de biología, cuánto vive, cuánto está como larva, cuántos estadios larvales tiene, cuánto toman para mudar a un estadio pupal, cuánto demora en emerger el adulto, cuánto vive como huevo, todos esos parámetros, digamos, y algunos aspectos reproductivos, que sería compatibilidad reproductiva, para ver, bueno, el tema de los cruzamientos, ¿no? Si se cruzan distintas poblaciones, si hay biotipos, si hay razas, bueno, todo eso. El cuarto objetivo sería determinar la susceptibilidad de las poblaciones, digamos, de distintas poblaciones de cosmioides a los insecticidas recomendados para el control de lepidópteros defoliadores, ¿sí? Y el quinto sería identificar, digamos, los enemigos naturales, un aspecto importante, para poder hacer un manejo integrado, ¿sí? Y el sexto sería procesar toda esta información para ver si existen diferencias entre las distintas poblaciones de Spodoptera cosmioides. El primer objetivo, entonces, es registrar y analizar durante el ciclo de cultivo de la soja en dos variedades, una con tecnología BT y la otra sin tecnología BT, la fluctuación. Es el primer objetivo.
que lo trabajamos muy unido al quinto objetivo, que es identificar a los enemigos naturales sobre cultivos de soja no BT y otras plantas hospederas en soja en áreas circundantes. Bueno, esto se hace en Tucumán. Nosotros hemos elegido 2 zonas. Aquí está la metodología, ¿ve? 3 años de monitoreo y 2 localidades agroecológicamente diferentes. Para este caso nosotros hemos elegido la subestación Monte Redondo y un productor grande que nos brinda un espacio en el sur, en La Concha. En cada localidad se establecen los mismos ensayos, digamos, pero en una soja BT y en una soja no BT. En cada ensayo consiste en 1/4 de hectárea, ¿sí? Y se realizan evaluaciones desde B2 hasta R7. Se sabe que en B2, B3 no aparece, pero bueno, hay que tener el dato de cuándo empieza la plaga, por eso empieza muy temprano. La frecuencia semanal de monitoreo en cada lugar. La técnica para monitorear es golpear con paño, digamos, golpear las plantas con paño y observar, digamos, se toma un metro lineal en cada estación de muestreo y se hace un recuento de las especies que caen. Y ahí con eso mismo se evalúan los predadores, ¿sí? Con esto mismo, digamos, del paño se ve cuántas Spottra cosmioide caen y cuántos predadores, ¿no? Y por otra parte, también lo que hacemos es recolectar larvas, se las lleva al laboratorio, se la mantiene como del mismo modo que una cría, y se observa que si emergen parasitoides y se expresan los virus o nematodes. Aquí está un poco los resultados estos son resultados provisorios porque hay que hacer repeticiones. Lo que está con rojo es la fluctuación de Spottra cosmioides. Ahí tenemos el 28 de diciembre en B3, hasta un pico en el 19 de enero cuando está en B8, ya a finales del estadio vegetativo. En R1 decayó un poco, se mantuvo medio estable y ya a partir de marzo ya medio que desaparece la plaga. Lo que está en azul es el complejo de Spodoptera, que este año ha estado particularmente alto por una presencia, digamos, excepcional de Spodoptera frugiperda. Perdón, no aclaré, pero esto es lo que vimos ahí arriba dice, Monte Redondo, en la soja convencional. Y lo que está en verde, que está bastante más alto, es los predadores. Ahí se ve claramente, hay muchos predadores. Acá tenemos, digamos, la misma evaluación, pero hecha en la soja BT de Monte Redondo. Se ve una cierta diferencia, porque el pico de enero ha sido un poco más alto, y después decayó un poco más la presencia de cosmioides. No ha habido tanta frugiperda en la soja BT, bueno, es de esperarse, digamos, porque la soja BT algo le hace a la frugiperda, y la presencia de predadores es muy parecida, ¿sí? Y acá es en el sur en la cocha, tenemos lo que es la soja intacta, bastante diferente, se puede ver las curvas, en general, que acá hay una similitud, y acá ya se ve otra cosa, ¿no? Spottra cosmioide, ahí ya en el sur se ha visto mucho volumen, muchísimo volumen. El pico lo ha hecho a partir de febrero, no en enero como en el norte, y se mantuvo alto como hasta la mediados de marzo, y recién empezó a decaer. Y el complejo Spodoptera también estuvo alto, pero ahí ya no tanto por Spodoptera frugiperda, sino por la otra especie Eridania, que incluso hacia el final, desde marzo en adelante, Eridania fue incrementándose mientras bajaba Spodoptera cosmioides. Acá estos son los predadores que hemos visto. Ahí tenemos arañas, eran muchas la presencia de arañas, Eriopis, Cicloneda un poco menos, Navi se ha visto bastante, el Geocoris y la Crisopa. Esa es la variedad de predadores que se contabilizan ahí. De los estudios de parasitismo, algo acá en la planilla esta se puede ver cuáles son los datos preliminares que tenemos. De Monte Redondo, en la soja convencional, hemos
O sea, en general todo lo que es Monte Redondo no han emergido, no se han visto parasitoides, salvo nematodes, que es bastante importante la presencia de nematodes. En el caso de la soja RR tenemos un 24% de nematodes y después ya no se vio más. Esto ha sido en finales de enero y de ahí ya no se vio más, pero bueno, también estaba bajo los niveles de cosmioides. Y en la soja BT similar, 26% y después decayó, digamos, nematodes. Y para el caso de la cocha, ahí sí ha habido más diversidad. Yo los agrupé por órdenes, ¿sí? Se ha visto en febrero, ha habido un 26% un 10% de dípteros, ¿sí? Después decayó un poco, pero más o menos se mantuvo ahí en el rango. Y menópteros estuvo en el rango del 1 al 9%, bajo el porcentaje, y nematodes, al final nomás se vio un 2%, que en realidad ha sido un solo nematode que se ha visto, ¿sí? Y aquí al final se ve el porcentaje de parasitismo en cada época. 11, 13, 13, 14, o sea, bastante más bajo con relación a lo que se ha visto en el norte. Aquí se ve, estos son los nematodes, cuando nosotros llevamos las larvas al laboratorio, acá se ven, un poco se puede ver la larva acá y acá. Le ponemos la dieta como si fuera para cría, y a la semana se ve estos filamentos, esos son los nematodes, que lo parasitan y la matan a la larva. De esto hubo muchísimo volumen, se lo mando para identificación. ¿eh? Creía que tenía otra foto, pero no. Bueno, ahí se ven los tubos. Del mismo modo, habían larvas que en tubo de ensayo, después de una semana, se veía que la larva estaba como chupada, como succionada, y aparecía esto. ¿Ve? Eso se ha visto en muchos tubos. Eso es una pupa de un díptero. ¿eh? Ahí se ve la pupa. Eso se la chupan a las larvas, queda destruida y de pronto se ve esa pupa. Y al tiempo emerge el adulto, que es esa mosquita que yo la tengo ahí en un ependor para mandar para identificación. O sea, de esa pupa emerge esta mosquita. Hay diversidad de mosquitas, hay 2 o 3, tengo que mandarla para identificación. Y en algunos casos emergieron himenópteros también, pero es lo menos. Lo que más se ha visto es esta mosquita. Y finalmente lo que se ha visto, ahí se ve una larva negruzca, que ese es el comienzo de un proceso que termina en esto, que es la virosis. La destruye a la larva. Eso se ha visto muchísimo, pero es difícil de contabilizar el dato. Yo lo tengo ahí, lo tengo que procesar porque, digamos, eso puede tener mucho error. Digamos, uno cuando está recolectando las larvas, si una tiene virosis, yo agarro una larva, agarro la otra, ya se la transmití, agarro la otra, se la transmití, entonces se hace un lío. Así que hubo mucha mortalidad por esto de las colonias que trajimos y la pusimos en cuarentena, digamos, por la virosis. Así que eso es interesante para los productores porque esto diezma las poblaciones y disminuye la necesidad de insecticidas. El segundo objetivo que teníamos era entonces ajustar la función de daño para estimar los niveles de daño en el cultivo de soja. Esto era entonces establecer la relación número de larvas, defoliación, rendimientos. Si hay alguna repercusión, a partir de cuántas larvas hay repercusión, a partir de qué daño. Esta es la metodología que usamos. En la soja BT, ahí en Monte Redondo, lo que hemos hecho es instalar unas jaulas en estadios reproductivos, especialmente entre R3 a R5, con estos niveles de larva por metro lineal, 0, 10, 20 y 40, larvas en el estadio entre L2 y L3, con 5 repeticiones en cada caso, o sea 5 por 4, 20, son 20 jaulas que instalamos, ¿sí? Se dejan 10 a 12 plantas por metro lineal y se hace la infestación. Y al final del ensayo, 10 días después o 15 días después de la infestación, se mide el daño foliar, el área foliar y los rendimientos. Aquí se ve la plantación de soja de Monte Redondo. Ahí están marcados los ensayos. Nosotros lo que hicimos es poner este tacho que tiene medio metro,
se dejan dentro de cada tacho 6 plantas, y dentro de cada tacho se ponen, digamos, la cantidad de larvas apropiadas. Luego se pone esta tela de voile encerrada, ajustada, digamos, con un elástico en el cuello del tacho, y se cierra arriba con una piolita después de tirar las larvas. Ahí está una fotografía, y a los 10 días se evalúa. Ahí se ve un poco, digamos, los resultados. Hubo cierto efecto en la defoliación. Acá se ve más fácil en el gráfico. Estos son 0, 5, 10 y 20 larvas por tacho, lo que equivale a 0, 10, 20 y 40 larvas por metro lineal. Y ahí están los resultados de la defoliación. En cuanto a vainas por planta, digamos, ya a la hora de ver los rendimientos, no se ha visto un efecto, o sea, no se ve un efecto aparentemente, habría que pasar por el estadístico, pero sí en los rendimientos aparentemente habría un efecto, digamos, acá en 10 y 20 larvas. 5 larvas no. El tercer objetivo que teníamos del plan de trabajo era caracterizar parámetros biológicos y reproductivos de las poblaciones de ese cosmio provenientes de distintas regiones y cultivos de la Argentina, ¿sí? Se realizan, la idea era tener 3 poblaciones y hacer el seguimiento, digamos, de las 3 poblaciones y compararlas, ¿no? Entonces, como es una especie muy migratoria, tenía que tener, digamos, había que tener una distancia mínima entre las poblaciones. Entonces hemos elegido estas zonas, ¿eh? El Quebrachal, Salta, Paraná y La Cocha. De ahí hemos hecho recolecciones de 300 larvas mínimo en cada lugar. En algunos casos se pudo más, pero esa era la idea para tener una cierta variabilidad genética, ¿eh? Se llevan las larvas al laboratorio, se las pone en cuarentena, las sobrevivientes se las cruza, y de la descendencia se empieza a evaluar. Lo que se hace es, digamos, mantener esas poblaciones separadas en tubo de vidrio y con dieta artificial en condiciones controladas, que es más o menos 27 grados, un 60% de humedad relativa. Para hacer los estudios lo que se hace es individualizar un número determinado de larvas, se las individualiza, se las etiqueta, y se le hace el seguimiento en una planilla de cuándo emergen, cuándo mudan, cuándo forma la pupa, cuándo emerge el adulto, y entonces después tenemos el dato de cuánto toma en cada estadio de esos. Ahí tenemos un poco la foto de lo que sería, digamos, el ensayo. Ahí están los tubos con el número de cada larva individualizado con el pedacito de dieta. Esa dieta se va cambiando todos los días y se va evaluando si la larva mudó o no mudó. Ahí está una población un poco más avanzada, pero es el mismo principio. Ahí se ve cómo sabemos si mudó. Acá se ve, porque la larva cuando muda deja esta piel que a veces desaparece y se la come, pero lo que no se come queda es esta cápsula cefálica, se llama. Esa queda ahí, entonces nosotros para saber si mudó, vemos si está la cápsula cefálica, y ahí se contabiliza la muda. Acá tenemos, digamos, una foto de un tubo, digamos, que está formando lo que sería, eso es una larva en un estadio L7, o sea, tuvo 6 mudas ya y está formando, cuando está por formar la pupa, forma como esa cámara pupal, deja de alimentarse y luego forma la pupa. Que nosotros las extraemos, las ponemos en un vasito con humedad, tratando de imitar, digamos, las condiciones naturales de la pupa que necesita humedad, y esperamos que emerja. Con esos adultos lo que hacemos es el estudio el análisis de algunos aspectos de la reproducción, digamos, de los insectos, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto sería verificar, digamos, los entrecruzamientos, aparear adultos dentro de cada población, hacer cruza entre las distintas poblaciones, cruzar los híbridos, hacer retrocruza hijos con padres, y comparar, digamos, los datos de fecundidad y fertilidad, número de espermatóforos y otras cuestiones ahí.
los periodos de preoviposición, oviposición y posoviposición. Ahí están los adultos, Sporoptera cosmio, esto lo tenemos en un vasito. Se alimentan con agua con miel al 10%. Este es el macho, el de la izquierda, y el de la derecha es la hembra, que se ve que tiene ahí unas rayitas como en Y. Y en el caso de esta hembra, a pesar de que no ha sido copulada, se ve que ahí en el papel ha puesto unos huevos. O sea que ponen esos huevos sin fecundar. Estas son las jaulas que nosotros armamos para hacer las cruzas de los adultos. Una botella de 2 litros más o menos, o menos. Se la corta abajo para que quede abierta. Ahí se pone este voile agarrado con un elástico y adentro se pone un papel ahí dobladito y se suelta el macho y la hembra, bien identificado todo. Este papel se pone, digamos, porque esta especie le gusta ocultarse, y además, bueno, para que tengan un lugar donde oviponer. Ahí se ve la postura, ¿eh? Esta misma postura llevada a lupa, se ve algo así. Cuando ya hemos tenido oportunidad de contabilizar, digamos, las emergencias, es difícil de contabilizar porque esa postura está como en 3 niveles, o sea, 3 capas de huevo. Cuando empiezan a emerger y uno cuenta los adultos, llegan a más de 1000, las larvas. Cuando uno contabiliza las neonatas, llegan a más de 1000 en una postura. Son posturas bien grandes. Bueno, obviamente hay posturas más chicas de 300, pero son posturas grandes. El cuarto objetivo era determinar la susceptibilidad de poblaciones, bueno, a los insecticidas recomendados. Eso todavía no lo hemos hecho. Eso todavía no está hecho porque estamos concentrados en los otros objetivos por ahora. Eso lo tengo planificado hacia el año que viene. Y los insecticidas lo vamos a evaluar en 8 poblaciones distintas. Estos son los insecticidas que se usarán, digamos, metoxifenocide, clorantraniliprol, teflubenzuron, clorfenapir. Ya veremos si incorporamos otro más. Y el objetivo es obtener la CL50, o sea, se preparan diluciones del insecticida y se ve cuál es la dilución que mata el 50% de la población. Ese es el objetivo. Esto está muy interesante porque esto nos va a permitir, digamos, al tener el dato de CL50, con el tiempo se puede tener, digamos, la referencia de si la especie va o no desarrollando resistencia a un insecticida. Se va monitoreando. O sea, si la CL50 incrementa con el tiempo, quiere decir que está desarrollando resistencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Franco. Buenísimo estuvo el seminario. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Si querés, puedes dejar de compartir tu pantalla. Así le vemos la carita a todos los chicos. ¿Alguien me quiere preguntar algo a Franco? Sí, sí. En un momento él mostró una gráfica de rendimiento con distintas larvas y veía que la diferencia en el rendimiento solo se daba con 20 larvas, creo, si mal no recuerdo, ¿puede ser? Exactamente. ¿Y esta diferencia de rendimiento es significativa? Bueno, todavía no se lo ha pasado, todavía no han hecho la prueba estadística, pero en apariencia sería significativo. Y en realidad eso,
el valores son, se denotaba diferencia en 10 y 20, decía ahí, pero en realidad son 20 larvas por metro lineal y 40 larvas por Claro. metro lineal. O sea, en el caso de 40 son muchas larvas, no es frecuente encontrar eso en el campo. El valor de 20 eso ya, sí, el valor de 20 sí es un valor que sí se puede encontrar, de hecho, está indicado 20 larvas por metro, es generalmente en un estadio vegetativo el umbral para aplicar insecticida. Yo creo que no es preciso el dato, yo creo que hay que repetirlo, porque yo creo que en realidad con muchas menos larvas se puede lograr más daño. Lo que pasa es que justo en ese periodo que hemos hecho el ensayo nosotros nos agarró una lluvia y como hay una virosis presente en el campo, la lluvia dispersa la virosis y te baja mucho la población. Para mí que tiene mucho error eso, por eso yo creo que, Claro. bueno, no creo, estoy seguro que el año que viene repetiremos, porque la referencia bibliográfica dice que esta larva come el doble que otras, por consiguiente, si con otras larvas en un periodo reproductivo vos estás aplicando con 13 larvas por metro lineal, con esta tendrías que aplicar con 6 o 7 larvas por metro lineal porque ya te estaría afectando los rendimientos. Y eso no es consistente con los Claro. resultados obtenidos. Además, la referencia bibliográfica dice que una larva te come hasta 300 centímetros cuadrados y nosotros hemos visto, cuando hemos hecho, digamos, la evaluación de daño, no llegan a esos valores, o sea, 10 larvas tendrían que haber comido 3000 centímetros cuadrados y nosotros no llegamos ni a los 500 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces hay una especie de inconsistencia que puede haber sido por la lluvia y por la enfermedad presente en el campo. Claro, o sea que hay que repetirlo en otra campaña. Sí, sí, sí o sí. Perfecto. Y tal vez haya que cambiar algo en la técnica, habría que ajustar algo ahí para ver de disminuir la incidencia de la enfermedad y la mortalidad de larvas. ¿Y esa virosis está siempre presente en el campo o se dio en ese momento la presencia de este virus que mata las larvas? Siempre está presente en estudios, evaluaciones fitosanitarias. Si vos agarrás la revista, las evaluaciones fitosanitarias que saca la estación, todos los años vas a ver que siempre cuando empiezan las lluvias disminuye la población de Spoptera cosmioides, disminuye rotundamente. O sea, está correlacionado, no quiere decir que sea una función uno de otro, se ve una correlación del incremento de la lluvia con la dispersión de esta enfermedad y el diezmado de la población. Y en cambio Eridania aumenta cuando siguen las lluvias, que es una población que es mucho más rústica, mucho más resistente a la virosis. Así que sí está presente claro. siempre la virosis. Sí. Y nosotros este año hemos visto muchísima virosis en el sur, en la Cocha. Recolectamos en Paraná, en Quebrachal, en el norte no se ha visto casi virosis. Acá en Tucumán hay mucho. Y eso es bueno. Es bueno para los productores, malo para nosotros porque nos complica la cría. Okay. Claro. Franco, aquí en el chat están haciendo otras preguntas. La Lucky dice que está sin micrófono y si habías podido detectar hongos entomopatógenos. Sí, se ha visto dos larvas afectadas por hongo entomopatógeno. No me sale el nombre, pero es un hongo, lo tenía el nombre, no lo tengo acá a mano porque no lo hemos incluido en el trabajo, solo dos larvas de todas las que hemos traído del campo, digamos, que han sido como 1500, han tenido un hongo que es como que la recubre a la larva se recubre con una película blanca, queda como momificado blanco así la larva, sí. 2 de 1500. Así que es despreciable. Dale, gracias. Y como Después, ya tenemos suficiente... Digo. Otra pregunta de Andrea Peña, te pregunta si las diferencias las ajustas por cantidad de larvas. La diferencia de... Si la diferencia las ajustas por la cantidad de larvas, dice, porque quizás la competencia entre larvas puede afectar de rendimiento. Si la diferencia en rendimiento, para que encima va mandando si la diferencia en rendimiento la ajustas por la cantidad de larvas.
No entiendo la pregunta. Encima la Andrea no tiene micrófono, pero como que dice esa diferencia, supongo que es esto de rendimiento. Creo que me parece que la Andrea se debe referir a cómo hace el cálculo de rendimiento en la parte estadística, pero Sí. Franco había dicho que todavía no había hecho el análisis estadístico Claro, del sí. rendimiento. No. A eso me parece que apunta la No, Andrea no. si considera la competencia que puede haber entre las larvas para calcular, digamos, la diferencia significativa entre los tratamientos. Me imagino que ahí Sí, debe aquí dice apuntar. las diferencias entre el Si hay un rendimiento y el efecto, área foliar. Claro. claro, si hay un efecto de interacción entre las larvas que puede, digamos, claro, una larva, dos larvas no equivaldría a dos sumadas, sino capaz que disminuye el consumo porque hay una cierta competencia. Calculo que se refiere a eso. La verdad que Puede no ser tengo el que dato. vos habías Sí, eso dicho dice, que claro, algo así. No tengo el dato. Hola, ¿se No, ni escucha? idea. No consideramos Hola, hola. nosotros. ¿Alguien Sí, está queriendo Augusto, hablar? ¿cómo andás? Ahí está. Augusto. Ahí, hola, ¿cómo están? como que No, él creo había dicho que que, la que- defoliación, entonces por ahí. hola, ¿se escucha? Creo que Sí, la Augusto, parte sí se esa, escucha. por lo menos en lo que es la cuestión de umbrales de plaga, uno siempre trabaja, digamos, con un nivel 0 hasta un nivel lo más alto posible, digamos, que pueda tener de plaga. Con ese tipo de estudio, un poco lo que se busca es establecer una función de daño. ¿Cuál es la función de daño? Es la pérdida de rendimiento por unidad de plaga o por unidad de daño, que con eso después se terminan estableciendo los umbrales. Entonces creo que a eso va orientada la pregunta esa del rendimiento en función de la cantidad de larva, digamos. La idea es que con todo esto, a partir de repetición, porque no es solamente un año que se hacen los estudios de umbrales, sino que se hacen durante un par de campañas, se determina la función de daño propia de la plaga y con eso después, con la fórmula de daño económico, se determinan qué nivel se puede tolerar en el cultivo en función del precio del cultivo, del producto y otras variables más, digamos. Pero lo que se busca con este ensayo es obtener la función de daño. Sí, Augusto. ¿Augusto? Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Vos sabés que a mí se me hace No que sé si esta se chica... escuchaba. Sí, sí se escucha. Y vos sabés que lo que se me hace que... ¿Cómo se llama la chica que preguntaba? Andrea. Andrea, lo que preguntaba, yo entiendo que es, digamos, si habrá un efecto de competencia entre las larvas. O sea, eh, claro, vos si una larva te come 100, dos te van a comer 200 o dos te van a comer 170 porque en realidad entre las dos compiten, entonces no es sumatorio el efecto. Me parece que eso es lo que preguntaba, ¿no? No, claro, pero es que no es una relación directa, lineal que tenés cuando haces el cálculo de la función de daño, depende mucho de la plaga, digamos, no es que si vos pones 10 larvas, te van a consumir 100 centímetros cuadrados, si pones 20, te van a consumir 200, no hay Claro, una relación lineal, digamos, claro, con el efecto es que básicamente puede haber una competencia o claro, alguna otra cuestión que haga que eso no sea lineal, digamos. Pero por claro. lo general no es una cuestión lineal, digamos. Por lo menos sobre otras plagas hemos trabajado con umbrales, en el caso del picudo, que hemos hecho ensayos así muy semejantes a esto, no hemos visto una cuestión así lineal, que vos a medida que incrementa la cantidad de plagas, se incrementa en la misma proporción el daño y por ende disminuye el rendimiento. Claro. Bien, gracias, Flaco. O sea que lo más probable es que sí haya una competencia, digamos, entre las larvas. Aquí Andrea dice que Yo no sale sé si que... habrá una competencia, digamos. Eso o sea, sería como otro tipo de estudio. No sé si hay una competencia en la especie, digamos, pero por eso no es en los gráficos esto, en los estudios de umbrales, por lo general no hay una función lineal, digamos, o directa, digamos, en función de la cantidad. Gracias, Augusto. Aquí Andrea dice que es... Perdón, terminando con la de Andrea, dice que es algo que habría que identificar, que le parece que no habría que desestimar ese posible efecto. Y que muchas gracias por responder. Para 2 segunditos, porque Vicky también estaba preguntando algo. Vicky,
Se pregunta Sí, si yo en quería los... agregar una cosa de competencia, que Sí, me parece póngale. que... Sí, por ¿Cómo favor. está, Gracias, Fran? Ale, ¿Todo ¿cómo bien? andás? Yo Todo creo bien. que respecto a cosmioide, todo bien, Franco. Respecto a cosmioide, lo que hay que aclarar es que a diferencia de todo el género del complejo de Spodoptera, no existe canibalismo, salvo en condiciones de laboratorio controlada bajo ciertas presiones. Entonces, no existe competencia intraespecífica, no comerse entre ellas. Y al ser un bicho que relativamente tiene una movilidad, me parece que en el caso de consumo familiar, vos fijate cuando se más o menos que es de 200 centímetros cuadrados que consume, es la cantidad de masa que necesita el insecto para poder completar todo su estado, desde emergencia hasta completa de PUC. Entonces, es un promedio más o menos, como dice Augusto, no es una relación lineal que todos comer igual o es lo mismo, pero sí necesitan para poder alcanzar ese estado de desarrollo y completar 4. A mí me parece que en el caso de la competencia sí no habría que desestimarlo, habría que hacer capaz que un estudio muy puntual, pero teniendo en cuenta el tamaño, el porte de la soja que vos le evaluaste en un reproductivo, que había una cantidad de follaje importante, no tendría que haber una incidencia en cuanto al consumo cuando competían, digamos, de la carga, inclusive la carga máxima tuya que pusiste 40, si bien una cosa que no se da en el campo, pero tenía suficiente biomasa para poder comer y para poder completar el ciclo. Me parece que el impacto en la defoliación y después en el rendimiento tiene que ver más con otros parámetros ambientales, creo, y claro. Pero eso respecto al aporte al tema de competencia. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Aquí Vicky González te preguntaba también si en los ensayos utilizan controles químicos con fungicidas. No, insecticida nomás. O sea, Hola, si hay ensayo, digamos, que hay a nivel sección, creo que hay algunos, pero no. Sí, decime, Augusto. un poco ahí para aclarar la cuestión esa de Vicky, que en general, digamos, a todos los ensayos estos en donde nosotros vamos a evaluar rendimiento, por lo general se hace un manejo de maleza y de fungicida, para de tal forma estas variables no tengan incidencia sobre el rendimiento. En el caso particular del ensayo de cosmioide, ese tiene dos aplicaciones, fungicida Vicky, uno que lo hemos hecho en un R3 y después la otra aplicación se la ha hecho en un R5 avanzado, digamos. O sea, tiene aplicaciones de fungicidas, digamos. Y también tienen aplicaciones de insecticidas para llegar al momento de la infestación con larvas de cosmioide sin tener incidencia de otras plagas sobre el cultivo. Así que eso sí se lo realizó. Cuando se realizó la infestación, después que se terminó, digamos, con la infestación, se realizó ya una aplicación nuevamente de insecticida para, terminado el ensayo, digamos, de las infestaciones, llegar limpio al final, digamos, para que de esa forma las evaluaciones de pérdida de rendimiento sean producto del daño que ha producido cosmioide solamente. Eso es lo que se ha tratado, digamos, de hacer en este ensayo. ¿Alguna otra pregunta para Franco? A mí me había quedado una duda respecto a las curvas de estas de fluctuación poblacional entre la soja BT y no BT. ¿A qué atribuís que haya tantas diferencias? Bueno, entre Monte y Clacocha. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Porque tenés como condiciones mucho más favorables para la plaga o porque hay tantas diferencias ambientales? Y yo no sabría decirlo bien. Yo la verdad que no sabría decirlo. No sabría, no he visto que haya un estudio, digamos, de por qué. La verdad que no sabría. No. Ah, bueno. Pero es ¿alguien? así, ¿no? Y es Sí. así, generalmente en años anteriores, también en evaluaciones, siempre aparece más Spodoptera en el sur, ¿no? Claro. Sí, tal vez tenga que Obviamente ver tenemos con el... presión de la plaga, pero ¿a qué se debe eso, digamos? De que sea tan Sí, diferente el ambiente o algo.
Sería interesante averiguarlo, ¿no? O sea, habría que ver si es porque, qué sé yo, por los cultivos que se hacen a la vuelta, o sea, en el sur capaz que la presencia del tabaco. Claro, como que tengas hospederos alternativos, digamos. No, claro, capaz que por eso, o sea, habría que ver si. No sé si será por condiciones climáticas. Claro. De buena a primera, me daría la impresión que no. Pero bueno, yo estoy dando una opinión así, digamos, No, no, además es rápida. verdad que es la primera vez por ahí que todavía no es que haya tantos años evaluado, está muy bueno, pero me parece súper interesante tratar de explicar por qué hay tantas diferencias. Y sí, se podría tratar de explicarlo, se podría, pero bueno, eso ya habría que hacer una evaluación, digamos, puede ser los cultivos que hay a la vuelta, puede ser las Claro. precipitaciones, las condiciones ambientales influyen, o sea, a mí, ¿por qué me da la impresión que no sería por condiciones ambientales? Porque es una plaga, digamos, que se adapta fácil y rápido. Claro. No hay mucha diferencia entre el norte y el sur. Habría que ver. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Parvenia, Agustín, no te me vayas. ¿Ya? Sí, sí. Hola, Augusto. respecto a Sí, tu comentario, Francisca, sí. bueno, la verdad un poco lo que decía Franco, que es por ahí difícil un poco encontrar la explicación a ese tipo de comportamiento. Mm. Nosotros ya desde hace 3, 4 campañas estamos yendo a la cocha, a hacer ensayo en soja. Este año, digamos, por tesis de Franco, hemos considerado la evaluación de complejo de Spodoptera, pero en campañas anteriores, donde íbamos a hacer ensayo, siempre se veía, digamos, como una mayor cantidad del complejo de Spodoptera en comparación a la otra zona tradicional donde nosotros trabajamos, que es Oberpozo. Y un poco por ahí, como decía Franco, no son zonas que tengan grandes variabilidades desde el punto de vista ambiental, digamos, pero como característica creo que distinto a otra o a la zona esta de Monte Redondo donde nosotros trabajamos, es que en la zona sur de la provincia, el Coche, eso, hay muchos campos que tienen riego, digamos. Entonces, prácticamente están todo el año, digamos, con algunos tipos de cultivo, que eso pueden servir, digamos, como posiblemente para que la plaga se comience a desarrollar en zonas en donde por ahí no va a poder desarrollarse porque no tiene hospedero. En el caso de la zona de la Cocha, todo el sur de la provincia, hay muchos campos con círculos de riego que tienen cultivos prácticamente todo el año. Tal vez pueda ser algún efecto que atribuya a las mayores cantidades que se ven ahí de este tipo de problemática. Claro. Eso es un poco como un comentario, digamos. Claro, gracias, gracias, gracias. Aquí José también quiere preguntar. ¿Oh? Gracias, Franco, por la presentación. Muy bueno el trabajo. Yo tenía una Gracias. pregunta más bien informativa. El título del trabajo hacía referencia a que es no blanco de la tecnología de la soja que está ahora en el campo. Y lo que yo te quería preguntar era si se conocen algunos genes o algunos genes que puedan actuar como insecticida que quizás todavía no estén en ninguna soja transgénica, si sabes de algo que se esté trabajando a futuro. O sea, básicamente es eso, si se conoce algún gen de Bacillus thuringiensis que se pueda usar como insecticida contra este insecto. Dicen muchos que se te escuchó bajito. Sí, pero se escuchó. Pregunta si se está trabajando digamos, se está estudiando para la transgénesis, así sería, Sí. para mejorar el BT y que alcance a las plagas no blancos. Claro, Eso sería, ¿verdad? o sea, sí, Y yo entiendo que sí, pero no. Okay. O sea, yo no leo, digamos, cuestiones de genética, pero yo entiendo que sí hay, digamos, hay ciertas proteínas cristal que sí le harían algo a la. Buenísimo. Me parece que sí está trabajando Monsanto en algo de eso. Me parece que sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Aquí en el chat
Ahí le voy a hacer un aporte. Hola, Fran. Ahí le voy a hacer Sí, un Ale. aporte respecto a las proteínas. Gracias, Ale. Las proteínas, bueno, obviamente que de la intacta, digamos, la que controla, digamos, todo lo que sean las plagas de soja son el grupo 1 de las CRI, que justamente tiene la CRI 1AC, que Sí. tiene, como explicó Franco, digamos, todo un grupo de plagas blanco y tiene otras que no, que el complejo de Spodoptera. Trató la gente, digamos, agregándole la 1F a la 1AC. Nosotros participamos con Augusto hace un par de algunos ensayos, algunas pruebas, y vimos que no había buenos resultados para, digamos, apilando el caso de la CRI1AC con la 1F, tanto para Spodoptera albula, eridaña o cosmioide, y se está trabajando en Brasil, digamos, en apilarla lo que sería el evento del BT Triple Pro, con las dos familias de las 1, la CRI1A105 y la 1AB2, digamos que esa sí tendría inicialmente un muy buen control sobre cosmioide, sobre todo, no tanto así sobre eridaña o álvula, entonces ahí estarían apilando la 1AC, la 1A105 y la 1AB2. Eso es lo que se está trabajando. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, de vuelta, agradecerte, Franco, excelente tu presentación, está súper interesante tu trabajo, muchísima suerte para lo que viene. Y ahora les pediría si por favor pueden encender las cámaras para sacar una fotito. Aquí la Andrea te dice, Franco, que ella está, Andrea es la bioestadística del equipo de Itanoa y de la estación, así que dice que está disponible para cuando empieces a analizar tus datos. Me parece súper valioso que te contactes con ella para eso. Gracias. Bueno, y esperamos unos segunditos así enciende. Vos vas a... Dale. No sé, esperamos unos segunditos. No sé, faltan muchas camaritas. ¿Me saco esto? Para no aparecer así. Sí, les dije, pero... ¿Nadie más puede encender? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Aú? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en los próximos seminarios. Muchas gracias de nuevo, Franco. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Que estén lindo. Chao. Gracias. Chao.